Bueno, hoy nos toca ver lo que es el capítulo de inversiones del proyecto, lo que se llaman las inversiones fijas, las inversiones diferidas y el capital de trabajo. Lo primero que tenemos que tener bien claro, ¿qué es un costo de inversión? No es más que una erogación que se efectúa en una unidad de tiempo, en un tiempo determinado, para la adquisición de determinados elementos o medios productivos. ¿Esto qué va a ocasionar? Va a permitir implementar una unidad de producción que a través del tiempo genere un flujo de beneficio. Cuando hablamos de los costos de inversión, la meta es que las inversiones que se realicen a través del proyecto puedan plasmar con tareas donde se puedan tener la guía de la ejecución que se va a realizar, cuáles van a ser las etapas, cómo va a estar la parte de operación del proyecto y las actividades que se van a realizar en cada fase operativa. Esto va a permitir para que se pueda realizar una previa evaluación con un flujo de costo y beneficios actualizados. Podemos decir también que de manera práctica, cuando hablamos de un proyecto de inversión, toda inversión que los proyectos se realicen o quieran realizar, ya sea en la parte privada o en la parte pública, en la práctica la inversión no es más que un mecanismo de financiamiento que consiste en la asignación de recursos reales y financieros a un programa de inversión para la puesta en marcha de una o más actividades económicas. Si empezamos a ver esto más detallado, la clasificación de los costos de inversión vienen a ser: número 1, la inversión fija. ¿Qué significa? Todos aquellos activos tangibles o bienes tangibles que se utilizarán en el proceso de transformación de los insumos y que sirven para el apoyo operacional del proyecto. La otra clasificación vienen a ser las inversiones diferidas o intangibles. Son aquellas que se realizan sobre los activos constituidos por el servicio o los derechos adquiridos necesarios para la puesta en marcha del proyecto. Es toda la parte de documentación que se requiere para la apertura también de un proyecto. Otra clasificación es el capital operativo o el capital de trabajo. Son los recursos financieros, el capital de trabajo que se necesita para que el proyecto pueda seguir operando y pueda afrontar compromisos de pago a corto plazo. Y por último, los costos de inversión se analizan igualmente mediante un calendario de inversión y reposición. Quiere decir, identifica los montos para invertir en cada periodo anterior y la puesta en marcha del periodo anterior. Cuando empezamos a ver este capítulo de costos de inversión, lo primero que tenemos que mostrar es el cuadro resumen. El cuadro resumen del total de inversión para el año 0 es lo primero que se muestra de este capítulo. ¿Cuánto es el total de la inversión fija? ¿Cuánto es lo que se requiere para la parte de inversión, sobre todo en el año 0? Fíjense que para poder detallar este cuadro necesitamos primeramente colocar cuadro, capítulo número 5. El capítulo 5 es el capítulo de la inversión. Número de cuadro, el primer cuadro del capítulo número 5. Inversión total al año 0. Se coloca el cuadro correspondiente. Debajo del cuadro se coloca la fuente. Todo este modelo o esquema de cómo se debe colocar los cuadros debe seguir en todos los capítulos del proyecto. Si en los próximos cuadros no aparece como cuadro 5.1, no aparece la fuente, es porque estoy resumiendo solamente el cuadro, pero este es el modelo que en realidad se debe tomar en cuenta y cómo se debe presentar ya en el informe de un proyecto de factibilidad. Empecemos a ver la primera parte, la inversión fija, la primera clasificación. ¿Qué son las inversiones fijas? No es más que la asignación de recursos reales o financieros para poder realizar las obra física o cómo se va a realizar los servicios básicos del proyecto. Este monto, que por su naturaleza no tiene necesidad de ser transado en forma continua durante un horizonte de planeamiento, solo en el momento de su adquisición o transferencia a tercero. La inversión fija es aquella que vamos a considerar con preferencia antes de la operación del proyecto. Quiere decir, se lo toma en cuenta en el año 0. Como son bienes tangibles, la inversión fija, esta se caracteriza por su materialidad y está sujeto a depreciación. Va a perder su valor en el tiempo. Depreciación es sinónimo de desvalorización gradual por el uso de los activos, ya sea por su desgaste o ya sea por su obsolescencia. ¿Cómo se clasifica la inversión fija? La inversión fija se clasifica en primer lugar lo que es terrenos, segundo, edificios y obras civiles, tercero, equipos y maquinaria,
cuarto vehículos, quinto muebles y enseres, y de toda esta clasificación, de esta sumatoria, se saca el 5% para considerar los imprevistos. Ahora, si el proyecto no requiere vehículos, no hay necesidad de comprar una camioneta para que haga el transporte, ese ítem no se coloca. Si en el caso que no se va a adquirir un terreno, entonces ese ítem no se coloca. Pero si vamos a alquilar un lugar o vamos a un anticrético, según lo que ya se tomó en cuenta en ingeniería, pues sí van a haber remodelaciones, refacción del lugar, de la obra física. Entonces eso sí se considera en obras civiles, ¿ok? Entonces se toma en cuenta los activos fijos, aquellos que se van a considerar en el proyecto. Bueno, empecemos. ¿Cómo es que se coloca el capítulo de inversión fija? Otra vez, cuadro, capítulo 5, segundo cuadro, inversiones de activos fijos, y se empieza a colocar el resumen. ¿Cuánto cuesta el terreno? ¿En qué término monetario se está expresando? En dólares. Entonces, ¿cuánto es el costo del terreno? ¿Cuánto sale la construcción de toda la obra bruta, la obra fina, hasta llave en mano? ¿Cuánto es el costo de los equipamientos? ¿Cuánto es el presupuesto asignado para vehículos? ¿Cuánto es el presupuesto, los costos de inversión para muebles y enseres? Se suman todos estos costos que aparecen acá, se saca el 5% para tomarlo en cuenta de imprevisto. ¿Por qué imprevisto? Porque puede ser que en el transcurso, cuando ya se empiece a ejecutar el estudio de factibilidad, puede que algunos ítems modifiquen su valor, puede que algunos ítems, el cemento suba de precio o sufra una pequeña inflación. Hay que considerar siempre un imprevisto de un 5% de los activos fijos. Luego se coloca el total de la inversión. Ya ustedes saben que abajo va la fuente, y este es lo primero que se debe colocar en la inversión fija. El resumen, a cuánto asciende el monto total de la inversión fija. Sabiendo esto, ahora empezamos a desglosar ítem por ítem de los activos fijos. Empecemos hablando de los terrenos. Entonces, número 1, cuando vamos a hablar del terreno, si en caso en ingeniería del proyecto se ha considerado el terreno, se ha definido en la localización, en la microlocalización, dónde va a ser la ubicación de ese terreno, cuántos metros cuadrados equivale el terreno del proyecto, pues ahora lo que viene es a ese terreno asignarle en términos monetarios a cuánto asciende. Cuando hablamos de terreno se considera instalaciones preliminares, el precio del terreno es bien importante, cuánto es el precio por metro cuadrado donde se instalará la infraestructura del proyecto. La instalación preliminar comprende el estudio de geología del suelo. Mayormente cuando se hacen estudios de suelo son para proyectos de tipo agropecuarios. ¿Por qué se hace un estudio de suelo? Porque se quiere saber el tipo de minerales que tiene el suelo. ¿Es un suelo apto para la agricultura o es un suelo apto para la ganadería? Muchas veces eso el agrónomo es el que hace el estudio, se hace estudio de pH, de minerales ácidos básicos, son varios metabolitos que se analizan, se sacan calicatas, se cavan unos metros cuadrados debajo del terreno y luego se hace el estudio correspondiente. Mayormente entra el laboratorio acá. Luego está el estudio topográfico, si necesita nivelación, mesura, preparación de la limpieza, hay que limpiar todo, nivelación, excavación, diseño de infraestructura básica, el área de distribución. ¿A cuánto asciende todo esto cuando estamos hablando del terreno? En la ingeniería del proyecto se determinan las dimensiones adecuadas del terreno para poder, contener los diferentes activos de la empresa. Veamos un ejemplo. Esto es el cuadro del terreno. ¿Cuántos metros cuadrados de terreno son en este caso? 1500 metros cuadrados. El precio en términos monetarios, moneda nacional en boliviano, ¿cuánto es el precio por metro cuadrado? 105 bolivianos el metro cuadrado. Total, metro cuadrado por su precio nos va a dar la cantidad. 157.500 es lo que se necesita invertir para la adquisición o la compra del terreno. ¿Qué se coloca luego acá? Si bien aquí arriba dice cuadro capítulo 5, pongámosle que este sea el cuadro número 4, entonces debería empezar diciendo todo completo según el cuadro 5.4. Según el cuadro 5.4, el metro cuadrado tiene un valor de ¿cuánto? De 105 bolivianos.
La superficie es de 1.500 metros cuadrados, por tanto el monto total es el producto de estas dos unidades, el cual asciende a 157.500 bolivianos. Se debe describir el cuadro, no solamente colocar la tabla, debe haber una descripción y siempre se debe mencionar por lo menos el título del cuadro y la numeración. En la descripción del párrafo debe mencionarse el título, el capítulo y el número del cuadro. También se debe mencionar la localización puntual, la microlocalización. Este terreno está ubicado en el kilómetro 2,5 al norte de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. ¿De dónde se sacó esto? De la localización puntual de capítulos anteriores. Y ya se tiene definido el terreno y sobre todo su importe en términos monetarios, a cuánto asciende total el monto del terreno. Les decía a ustedes que dentro de los activos fijos no solamente se ve terreno, sino también se ve la parte de la construcción, de las obras civiles. Todo lo que colocamos aquí en lo que es inversión, costos de inversión, ya se decidió en el capítulo de ingeniería. Así que cuando hablamos de obras civiles, esto comprende todo lo que va relacionado con la construcción, instalación de las plantas, almacenes, oficinas, talleres, depósitos, tinglado, todo lo que va a ser necesario para llevar a cabo la producción y la gestión administrativa del proyecto. Lo que son los requerimientos de obras civiles se extrae del capítulo de ingeniería, como ser los volúmenes de obra e ítem representativo de estos bienes, cuánto es la base del cálculo estructural. Para valorar estas obras se debe disponer de requerimientos exactos de obras civiles para la parte interna, la parte externa, su precio del mercado por metro cuadrado de construcción, a cuánto asciende. Todo eso ya está cotizado cuando estábamos en ingeniería viendo el anteproyecto arquitectónico. Aquí ya ahora se coloca el presupuesto de toda la construcción. Eso se hizo la cotización ya sea a ingenieros civiles, arquitectos o a una empresa constructora y se eligió la mejor opción o se hizo la mejor evaluación de costo, cuál es el que conviene para el proyecto. Así que el precio del mercado no debe ser una estimación del arquitecto o del ingeniero civil, sino el resultado de una tabla comparativa de cotizaciones con proforma, con oferta de las empresas constructoras y cuál es la mejor opción. Vemos ahora acá todo lo que va a incurrir en la construcción. La construcción de la parte institucional, de los estacionamientos, bodegas, casetas, cercos, accesos peatonales, lavandería, etc. Las unidades de medidas a trabajar, las especificaciones técnicas para lo que es la construcción, cuántos son los metros cuadrados que se van a construir, cuánto es el costo por cada metro cuadrado y total, el costo total a cuánto asciende y por último, cuánto es el global de la construcción de obras civiles, a cuánto asciende. Este monto es el que necesitamos sobre todo a detalle. ¿Cuánto es el total? Posteriormente vemos acá otro ejemplo. Dice, de acuerdo a la especificación y clasificaciones hechas en el estudio de ingeniería del proyecto, se ha estimado el costo de ítem según el precio de mercado. Los valores de estos se muestran a continuación y aquí faltaría en el cuadro 5.1. Construcción de obras civiles, la parte de administración, la oficina, los tinglados, alambrado y cerco, cuántos metros cuadrados, cuánto es el precio unitario, el término monetario, metros cuadrados y a cuánto asciende el total de la construcción de obras civiles. ¿Cuánto es? Este monto es el que vamos a necesitar sobre todo para poder tener el global de la inversión de activo fijo. ¿Qué sucede? Aquí en obras civiles también se toma en cuenta las instalaciones complementarias. Quiere decir, ¿vamos a instalar gas? Sí, vamos a instalar. Entonces se toma en cuenta en obras civiles. ¿Vamos a incurrir en todo el cableado eléctrico? Sí, se considera en obras civiles. Toda la instalación para lo que es agua potable, servicios básicos, requerimiento de agua que necesita el proyecto también se debe colocar. Entonces son instalaciones complementarias, inclusive hasta
hasta los gastos que se van a hacer para lo que es instalación de la telefonía, del internet. Eso se coloca aquí, son instalaciones complementarias que incurren en obras civiles. Así que también hay que tomar en cuenta cuando se quiere ampliar la capacidad de producción. Esto es muy importante. Cuando estamos hablando de obras civiles y queremos ampliar la capacidad de producción, acá hay que tomar en cuenta dos cosas. Número uno, ¿qué se encuentra actualmente ya construido? Y número dos, ¿qué es lo que va a construir el proyecto? Veamos el ejemplo acá. En el caso de un proyecto agrícola donde las inversiones ya están realizadas, quiere decir, para este proyecto ya hay un terreno, no había necesidad de hacer el capítulo de la localización, ya estaba el terreno definido. Así que, aparte de tener ya la localización puntual definida, ese terreno pues tiene un precio, ese terreno ya se le ha hecho un desmonte. Ese terreno tiene un tanque de agua de 5.000 litros, entonces es la inversión actualmente del terreno es esta. Este monto total que aparece acá. Ya el inversionista tenía este terreno anteriormente. Así que como esto es algo que ya se tiene, anteriormente compró este terreno, son inversiones ya realizadas, vamos a sacar, como vemos acá, a cuánto asciende la inversión que ya está realizada. Pero esta inversión de acá no va a ir en el proyecto de factibilidad. Esta inversión de acá no se coloca en esta parte, no viene. ¿Por qué? Porque esto es algo que ya está ahí. Ahora lo que viene es ¿qué es lo nuevo? Veamos el ejemplo. ¿Cuál es la inversión que hay que realizarse? Ya se tiene el terreno. Ok, en vez de que esté perdiendo valor, usemos el terreno, invirtamos en un negocio agrícola y saquémosle beneficio al terreno. Así que esto es lo que se pretende en el estudio de factibilidad con el proyecto. Hacer una construcción, realizar atajado para lo que es acumulación de agua, alambrar todo el perímetro, realizar plantines de durazno, se quiere sembrar durazno, nectarines, uvas, la parte cítricos. Cuánto es el costo por hectárea que se va a incurrir y tenemos la inversión que se quiere realizar. Entonces esto sí se toma en cuenta para el proyecto, porque es inversión no realizada todavía. Eso hay que tener mucho cuidado, porque esta inversión que se tenía originalmente, pues es inversión que ya estaba ahí. ¿Cuánto es la inversión? Esto servirá luego más adelante para el patrimonio. Acuérdense, en un balance general necesitamos sacar el patrimonio de la empresa. Sabiendo el patrimonio de la empresa, podemos saber el valor de la empresa. Calcular a cuánto ascendería el valor de la empresa, considerando también su patrimonio. Pero para proyectos de factibilidad, no. Proyecto de factibilidad está bien. Para la contabilidad, esto es lo que ya se tiene invertido. Pero para el proyecto de factibilidad es la inversión que aún no se ha realizado. Eso es lo que sí o sí necesitamos, y ese monto total de la inversión fija respecto a obras civiles, cuánto es lo que faltaría por invertir, eso sí lo vamos a tener en cuenta para el proyecto de factibilidad. Ok, cerramos en la parte de obras civiles. Por si acaso, también hay que tomar en cuenta, si no se va a comprar un terreno, no se va a construir una planta, pero se va a alquilar un ambiente, hay que refaccionar ese ambiente, hay que ponerle nueva cortina, hay que pintarle tal vez de nuevo color, hay que colocar mamparas, hay que colocar vitrinas. Entonces hay que hacer refacción interna al local. Esa refacción, hay que colocarle mesones. Toda esa refacción va a ir en el ítem de inversión de obras civiles. Vámonos ahora a la otra parte de inversión, cuando vamos a hablar específicamente de las maquinarias y los equipos que se requieren para la producción.
y también para la parte administrativa. Cuando hablamos de maquinaria y equipos, mayormente lo vamos a tomar en cuenta para la parte de producción, las máquinas que permiten realizar la extracción, transformación o elaboración del producto. Su adquisición está sujeta a una fase operativa que se va a ejecutar en el proyecto. ¿Qué tipo de máquinas son las que se van a ocupar? ¿Qué tipo de equipos son los que se van a requerir? Todo aquello ya ha sido evaluado en el capítulo de ingeniería del proyecto. Aquí específicamente necesitamos ahora expresar en términos monetarios y colocar la mejor proforma que se ha considerado y a cuánto asciende el presupuesto o el costo de esas máquinas y de esos equipos. Se elabora un cuadro ya con los presupuestos definidos. Veamos acá un ejemplo. Dice en el siguiente apartado, cuadro 5.6, se hace el análisis, se cuantifica del total de recursos que se necesita para la maquinaria y equipo de la planta. El monto asciende a la suma de $120.500. Se coloca mayormente la interpretación con el total y vemos acá que empieza a hablar específicamente cuáles son aquellos requerimientos que se va a necesitar. Todos los equipos que se requieren y maquinarias para la parte de control de calidad, una extrusora, molino, aglutinador, mixer, etcétera. Lavadoras, balanza, lavado manual. ¿Cuánto es la cantidad? ¿Cuánto es la cantidad que se requiere de cada ítem? ¿Cuánto es su precio unitario? Y bueno, precio unitario por cantidad, a cuánto asciende el monto total en presupuesto y en la sumatoria de cada ítem, cuánto es el monto total que correspondería a maquinarias y equipos. Otro ejemplo que vemos acá, también se puede tomar en cuenta cuando hablamos de requerimientos de maquinaria y equipos expresado en términos monetarios, las computadoras. Acuérdense que las computadoras se deprecian a 4 años según nuestro sistema de impuestos internos. Procesadores, impresoras, FAD, fotocopiadoras, línea de teléfono, central telefónica, radiofrecuencia, si hay que comprar celulares corporativos, equipo de sonido, grabadora, material de escritorio, mini refrigeradores, dispensadores de agua. Todo lo que es relacionado a maquinaria y equipos, la cantidad, el precio unitario y el monto total y la sumatoria del monto total, con eso vamos a tener definido lo que son los requerimientos de maquinarias y equipos. Y se debe también realizar su interpretación, desglosar en un párrafo la interpretación. Y esta es la forma correcta de cómo se debe realizar esto. Posteriormente, vemos acá otro ejemplo. Se puede clasificar las maquinarias y equipos según las áreas. Todas las máquinas van en un ítem, todos los equipos van en otro, toda la parte de computación va en otro, para la parte de sistema, etc. Cuánto es el submonto y luego el monto total, a cuánto asciende total maquinaria y equipo, cantidades, precios y los totales. El requerimiento de vehículo. No es que aquí vamos a evaluar, ¿nos conviene este vehículo o nos conviene marca A o marca B? Vamos a comprar un vehículo marca Toyota o marca Nissan o marca Volkswagen. Acá no analizamos cuál es la mejor alternativa. Todo el análisis se hace en ingeniería. En ingeniería se analiza las cotizaciones. En ingeniería se analiza la mejor opción. Se hace la evaluación de costo, cuál es el que conviene mejor. Y ya aquí en inversión se coloca aquel ítem o aquel activo que se le ha asignado. Y aquí directamente un cuadro donde diga vamos a necesitar camionetas, la cantidad, cuánto es el precio unitario. Siempre se debe considerar el término monetario. Si es solamente uno, a cuánto asciende el monto. Van a necesitar motocicletas, cuánto es, a cuánto asciende el total de la compra de vehículos. Ya luego viene la parte de las inversiones referente a los muebles y enseres, todo lo que va relacionado a la parte de los mobiliarios, material de escritorio, equipamiento,
Se muestran esos en los cuadros correspondientes. Se necesita un escritorio para el área ejecutiva, para el directorio. El escritorio, qué cantidad, cuánto es el precio, mesas de computadoras, cuánto se van a necesitar, el precio de cada uno, el monto total, todo lo que es muebles, sillón, escritorio, living, mesas, credencia, etcétera, y a cuánto es el monto total. Y ya tendríamos muebles y enseres. Aquí vemos otro ejemplo donde se describe cada uno de los ítems: escritorio ejecutivo, escritorio de cajero, sillón gerencial, sillones de espera, sillas, mesas para cafetería, mostradores, estantes, vestidores, vasos de cristal, los enseres, tazas, cuchillos, utensilios, canastas, termómetros, bandejas de aluminio, ralladores manuales, cuánto es la cantidad, el precio unitario y el monto total, y por último a cuánto asciende la sumatoria de lo que es este tipo de activo. Bueno, decíamos que una vez que ya tenemos definido, al principio empezamos con este cuadro donde se muestra un resumen de los activos fijos: terreno, infraestructura, equipamiento, vehículos, muebles y enseres. Luego se hace la sumatoria y de esta sumatoria se saca el 5%. Se incluye ese 5% y por último se suma y tenemos el total de inversión o el total de activos fijos. Con esto se empieza el capítulo de inversiones fijas o activos fijos. Y se debe tener bien en cuenta el monto total. Y luego se desglosa cada uno de los ítems. ¿Ok? Entonces hasta aquí sería lo que es respecto a la inversión de activos fijos.